En los anteriores bloques hemos hecho referencia a la comprensión del derecho, pero desde un punto de vista epistemológico, es decir, desde una perspectiva científica social, por supuesto. El día de hoy no cabe duda respecto de que el derecho constituye un conocimiento científico, pero al mismo tiempo también una técnica. Sin embargo, cuando hicimos nosotros la explicación de qué se debe entender con el uso del término derecho con D mayúscula, son tres formas, recapitulando: fenómeno social, orden jurídico y ciencia jurídica. Uno de los gruesos objetos de atención de esta comprensión tripartita del derecho tiene que ver precisamente con la comprensión del derecho como fenómeno social. ¿Cuál es la naturaleza del derecho? ¿Cómo se origina el derecho? Mejor dicho, ¿en qué consiste el derecho cuando se lo comprende como un fenómeno social? Esta es una pregunta antiquísima que ya la encontramos presente en las reflexiones filosóficas del famoso filósofo griego Aristóteles, más conocido por el uso de su mote, de su chapa, de su apodo, Platón, ¿no?, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Incluso Aristóteles, su gran discípulo, le otorgó pues páginas enteras para tratar de comprender qué cosa es el derecho. Y ciertamente esa ha sido una pregunta recurrente hasta los tiempos actuales, de manera tal entonces que estamos frente a un problema científico, ¿no?, que es el derecho entendido como fenómeno jurídico. Dos han sido las teorías que han tratado de explicar la naturaleza del derecho entendido como fenómeno social. Dos quiero decir en el sentido de las más importantes, las más destacadas, porque en realidad han habido varias formas de hacerlo, pero dos son las fundamentales que han marcado el paso de los siglos desde los tiempos de Aristóteles hasta el día de hoy. La primera de estas teorías es la que se ha conocido con el nombre de derecho natural o justnaturalismo. En términos generales, el derecho natural, sobre todo vinculado con aspectos de carácter religioso, consideró, y se entiende por qué es que fue comprendido el derecho así de esta manera, sobre todo en la Edad Media, que fue gobernada política, económica y socialmente e ideológicamente por la Iglesia Católica en Europa y desde ahí su extensión hasta América, o América del Sur por lo menos. Se entendía que el derecho no era otra cosa más que el brote casi genético, ¿no?, o los genes que se encuentran en el propio universo, en el cosmos. La palabra cosmos es una palabra griega, no es una palabra castellana, significa orden o universo ordenado. Y se entendía que si este es un universo ordenado, es porque ese orden responde al respeto de un conjunto de normas que han sido seguramente establecidas antes de la creación del universo, o con él. Y dado el hecho de que la única forma de comprender en ese contexto histórico y social sobre la aparición del universo estaba vinculado con la creencia en la existencia de Dios Todopoderoso, entonces se entiende que en el momento en el que Dios dice fiat lux et lux in tenebris lucet, es decir, hágase la luz y la luz brilló, y empieza a crearse este universo, se le va transmitiendo también un orden, ¿no?, es decir, normas que van a regular la existencia del cosmos mismo, del orden universal mismo, ¿no? Y de esta manera, entonces, a eso vendría a ser lo que se llama pues, el sistema normativo universal de la naturaleza que ha sido transferido por Dios. Cuando el hombre ya en el mundo ve ese orden que rige la existencia del cosmos y luego ve su sociedad, la ve caótica, la ve desordenada, ¿no? Caos es también un término griego que es el antónimo de cosmos. Si cosmos significa universo ordenado, caos significa universo desordenado, y la sociedad humana es muy desordenada.
Entonces, la razón humana que le es transferida por Dios también al hombre al momento de su creación, cuando dice, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra, es decir, le está transmitiendo un pedacito de su espíritu, su alma, y con esa inteligencia, con esa razón, dice, si este universo está ordenado, ¿por qué no copiamos los principios fundamentales del orden cósmico para poder trasplantarlos a esta sociedad y crear normas que ordenen la sociedad? Y entonces surgen algunos principios, como por ejemplo el famoso principio del pacta sunt servanda, es decir, ese principio que dice todos estamos obligados a cumplir nuestros contratos, ¿no? Este sería un principio que se deriva del orden cósmico universal. Por eso es que esta teoría es una teoría que recibe el nombre de teoría del derecho natural, es decir, el derecho segregado de la naturaleza que ha sido creada por Dios. Evidentemente esta es una teoría altísimamente metafísica, no diremos que es falsa, porque ya hemos dicho anteriormente que es una teoría que tiene cierto grado de argumentación y de la que podríamos nosotros hacer un enjuiciamiento en términos de validez y preguntarnos si el día de hoy vale esa teoría o no, sabiendo lo que sabemos del universo y de la propia sociedad humana. Pero lo cierto es que tuvo una presencia muy importante entre nosotros hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Y algo muy importante que había que tener en consideración con esta teoría es el hecho de que apuntaba a la realización de valores, es decir, si esto es el derecho, ¿cuál es la misión y el objetivo del derecho? Entonces se entendió de que el derecho era un instrumento de realización de valores, donde la justicia era el valor supremo hacia el cual se debía apuntar. Es una teoría, diremos con precisión, eminentemente cargada de elementos de metafísica, por lo tanto no es una teoría científica. En los últimos años ha habido un rebrote, un reaparecer de esta teoría, solamente que con un nombre cambiado, ¿no? El día de hoy ya no se habla de justnaturalismo, sino se habla de la teoría neoconstitucionalista. El neoconstitucionalismo es, en esencia, resucitar la teoría del derecho natural. Por eso habla tanto de los valores. Pero a partir de la década de los años 30, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial para adelante, con el tremendo desarrollo de las ciencias naturales, llamadas, reiteramos, en el siglo XIX, los años 1800, las ciencias positivas, ¿no? Se generó una corriente filosófica que ya venía de antiguo, ¿no? Pero que encuentra en la persona del filósofo francés Auguste Comte, que en el año 1832 publica sus 7 gruesos tomos del famoso curso de filosofía positiva, y que es reivindicado en la década de los años 20 hasta 1939 en Austria, con la aparición del Círculo de Viena, donde se genera la escuela neopositivista, y que en síntesis señala lo siguiente: la metafísica no es una teoría científica, la metafísica no nos ayuda a comprender absolutamente nada de la realidad natural ni social, y más bien solo las ciencias positivas, es decir, las ciencias naturales, pueden ayudarnos a la comprensión del mundo tal como este es, ya sea a nivel de la naturaleza o de la sociedad. Por lo tanto, con esta concepción se asume que la metodología de las ciencias positivas o ciencias naturales pueden ser también aplicadas al campo de las ciencias naturales, y entonces se genera una suerte de positivismo en el campo de las ciencias sociales, es decir, positivismo jurídico, positivismo sociológico, etcétera, etcétera. El positivismo jurídico o la teoría del derecho positivo comprende en consecuencia que el derecho, para poder comprender como ciencia jurídica el fenómeno social del derecho, tiene que construir sus estructuras de conocimiento auténticamente científicos, y para ello tiene que desterrar todo tipo de influencia metafísica en los ámbitos de su conocimiento. Así se creó entonces el derecho positivo, la teoría del derecho positivo, o justpositivismo, como se le conoce también. Y modernamente ha sido, en la década de los años 20 y 30, Hans Kelsen, el gran maestro vienes,
quien se encargó precisamente de construir y desarrollar una teoría científica del derecho basada en criterios epistemológicos y lógicos fundamentalmente. La obra cumbre donde se encuentra la teoría del derecho positivo en Kelsen es su famosa teoría pura del derecho. Estudiante de derecho y los abogados y magistrados son en esencia estudiantes de derecho hasta su muerte, que no han leído o no han estudiado la teoría pura del derecho, no son auténticos estudiantes de derecho. Pero el gran problema del positivismo jurídico radicó en el hecho de apartarse de la presencia de los valores y simplemente considerar al derecho como un conjunto de derivados técnicos que debían ser fríamente aplicados a los casos concretos. Eso puede parecer muy bien desde un punto de vista lógico, pero desde un punto de vista ético y axiológico nos parece insuficiente. Cuando en la década de los años 40 en Brasil el profesor Miguel Reale de la Universidad de Sao Paulo empieza a desarrollar su tesis para optar el título de abogado, y aquí en el Perú nuestro referente Carlos Fernández Cesarego, homenajeado con justicia el año pasado por el Ministerio de Justicia como el gran jurista nuestro del siglo XX, vieron y trataron de comprender estas explicaciones del derecho, se dieron cuenta de que en realidad el derecho, desde un punto de vista ontológico, es decir, dialéctico, esencial, se genera no solamente por la existencia de valores que destierra lo técnico, pero tampoco el derecho puede ser entendido únicamente como lo estrictamente normativo técnico, alejado de la metafísica de los valores, sino que en realidad hay conexiones entre ambos elementos, pero que no solamente existen entre ambos elementos estas conexiones, sino que existe una tercera dimensión de la cual brota y surge, es la propia realidad social. Entonces se generó la famosa teoría tridimensional del derecho. Esta teoría tridimensional del derecho nos explica que el fenómeno social al que denominamos derecho está integrado por tres dimensiones, que es las relaciones sociales, donde nosotros nos encontramos en este momento y donde conjugamos cotidianamente con otras personas, otros individuos, mediante nuestra capacidad social, pero que estas relaciones deben ser, digamos, iluminadas por criterios axiológicos, es decir, criterios valorativos, para poder hacer avanzar a la sociedad en un sentido ascensional, pero positivo, es decir, de avance, y de esta tensión que existe entre lo social, donde a veces no necesariamente caminamos por buen camino, sino nos desviamos, y los valores que nos están jalando, siempre tratando de evitar que nos perdamos en el camino y salgamos de él. Entonces se genera un tercer elemento que viene a ser la norma jurídica. Entonces esas son las tres dimensiones del derecho. Por lo tanto, una explicación del derecho únicamente desde los valores que no integre lo normativo, o únicamente desde las normas que no integre los valores, o desde lo puramente social, son definiciones incompletas. Un viejo profesor nuestro solía decir que el derecho es más o menos algo así como un ceviche. En esencia, el ceviche está integrado por tres requisitos fundamentales, ¿no?, que vienen a ser el pescado crudo, la cebolla y el zumo de limón. Pero nadie podría decir que con un plato en el cual encontramos nuestros cubitos de pescado crudo, en un vasito donde tenemos el zumo de limón y luego en otro plato en el que hemos cortado en tiras la cebolla, viene el degustador, prueba primero el pescado crudo, luego se toma un sorbito de limón y finalmente prueba un poquito de cebolla, podría afirmar de que está comiendo un ceviche. Son los elementos culinarios que hacen el ceviche, pero independientemente entre ellos no son el ceviche. Para poder hacer el ceviche tienen que ser integrados. Algo así sucede con el derecho. El derecho no solamente es ley, el derecho no solamente son valores, el derecho no solo son relaciones sociales, sino que es el resultado de la conjugación de estos elementos donde hay una base, ¿no?,
que constituyen las relaciones sociales que producen elementos culturales como los valores, y estos valores orientan el quehacer de estas relaciones sociales, y como consecuencia de ello se generan las normas jurídicas que vuelven nuevamente a regular estas relaciones sociales. Esta teoría tridimensional del derecho realiana, sin embargo, adoleció de un problema metodológico que fue el hecho de tener mucha vinculación con la metafísica neocantiana, motivo por el cual aquí en el Perú nosotros hemos presentado la teoría dialéctica del derecho, donde con criterios epistemológicos propios de la dialéctica científica hemos reescrito la teoría tridimensional para poder comprenderla en un sentido más auténticamente científico y actual. Vamos a hacer el último corte en el programa y ya regresamos en Referente Jurídico.